Bienvenidos a una producción más de Colectivo Nanacayotl. La ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Sabías que el concepto de biología nace en el siglo XIX? Y la fecha más antigua donde aparece esta palabra es en el año de 1766 y fue escrita por el alemán Michael Christopher Hahn, historiador, meteorólogo y matemático. El término de biología también fue utilizado por el fisiólogo y anatomista alemán Theodor Georg August Ross, quien lo publicó en su obra que se traduce como Fundamento sobre la enseñanza de la vida o la fuerza vital. Este término lo utilizó también el fisiólogo alemán Karl Burdach en su trabajo titulado Propedéutica o Introducción al estudio de las artes curativas. Sin embargo, en esta obra, el término de biología está restringida al estudio del ser humano a lo referente a su anatomía, fisiología y psicología. Más adelante, el alemán Gottfried Reinhold utilizó la palabra en su obra llamada Biología o Naturaleza de la Vida, y 2 años después fue el naturalista francés, más conocido como Lamarck, quien escribió y redactó el concepto que delimita a la biología como el estudio de los seres vivos. Puntualmente la definición dice así: así todas estas consideraciones reparten naturalmente a la física terrestre en 3 esenciales, de las cuales la primera debe comprender la teoría de la atmósfera, la meteorología; la segunda, la de la corteza externa del globo, la hidrogeología; la tercera, en fin, la de los cuerpos vivos, la biología. Una segunda definición dice así: es una de las 3 partes de la física terrestre, comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes y particularmente su organización, sus desarrollos, su composición, creciente con el ejercicio prolongado de movimientos de la vida, su tendencia a crear órganos especiales, a aislarlos, a centralizar su acción en un hogar. El naturalista Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Cavalier de Lamarck es el responsable de la primera teoría de la evolución. Esta teoría es la teoría de Lamarck o lamarckismo, como también se le conoce. Él parte de la idea de la existencia de una fuerza vital que poseen los seres vivos, fuerza que promueve la modificación de los rasgos físicos a lo largo del tiempo con un propósito definido. Propone que los individuos pueden transmitir características que han adquirido durante su vida a su descendencia, tal como menciona con el caso de las jirafas, las cuales, según Lamarck, por la necesidad de estirar su cuello para alcanzar las hojas más tiernas de los árboles, podían transmitir esa característica a su descendencia, y por ende la nueva generación obtenía un cuello más largo. Sin embargo, hoy en día sabemos que estas modificaciones no se obtienen tan fácilmente. Al indagar sobre la historia del origen de las ciencias biológicas, se considera que están inspiradas por las tradiciones médicas y el entendimiento de la historia natural, que se remonta a los tiempos de las antiguas civilizaciones. Incluso desde hace 32.000 años atrás, con la evidencia de arte rupestre de los cazadores-recolectores y el posterior desarrollo de la agricultura. El inicio de las ciencias biológicas la marcan civilizaciones como las del antiguo Egipto, los griegos, la antigua China e incluso en la India con el conocimiento de la medicina ayurveda.
considerando a la arbolaria y a la domesticación de los animales como los primeros eventos que marcaron los inicios de la biotecnología. Aristóteles, en el año de 344 a.C., fue entre los pensadores griegos el más influyente en el ámbito de las ciencias biológicas, tanto así que hoy se le llama el padre de la biología. Sus postulados abarcan diferentes perspectivas, desde la anatomía, la fisiología, la etología, aportando así una primera teoría completa acerca del fenómeno de la vida. Principalmente sus aportes fueron en el ámbito de la zoología, pues escribió varias obras, entre ellas Historia Animalium. Dividió a los animales en dos grandes grupos: animales con sangre, como los mamíferos, las aves, reptiles o peces, y animales sin sangre, como los crustáceos, arácnidos e insectos. Ahora vamos a hacer un recorrido por la historia de la biología, nombrando algunos de los eventos más importantes. Para empezar, quiero nombrar a Teofrasto, quien vivió del 371 al 287 a.C., discípulo de Aristóteles y ahora considerado como el padre de la botánica, pues escribió su obra titulada Historia Plantarum, Historia de las plantas. Un tiempo después, hacia el año 130 al 200 después de Cristo, aparece el príncipe de los médicos, Galeno de Pérgamo, médico cirujano, filósofo griego en el Imperio Romano, de los personajes más representativos de la medicina de la era antigua, y sus aportes en el campo de la anatomía humana y el sistema nervioso fueron fundamentales. A finales del siglo XVI, en 1590, empiezan a aparecer los primeros grandes avances de la ciencia, en particular de las ciencias biológicas, y esto se debe en parte a la invención del microscopio óptico. Se atribuye al holandés Zacharias Janssen y a su padre. Hoy en día existen microscopios muy sofisticados, como el microscopio electrónico de transmisión, que es utilizado para observar las estructuras internas de una muestra. En 1665, Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, realizadas con un microscopio de 50 aumentos, construido por él mismo. En una ocasión, durante sus investigaciones, colocó una laminilla de corcho al microscopio, descubriendo así que el corcho estaba formado por pequeñas cavidades poliédricas, similares a las aldillas de un panal de abejas, razón por la que denominó como célula a cada cavidad. En 1735, con el sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo, nace la clasificación binomial de los seres vivos. Para ese entonces propuso 3 reinos: animal, mineral y vegetal. El nombre de una especie se caracteriza por componerse de 2 palabras, género y epíteto, algo así como apellido y nombre. Por ejemplo, sabemos que la especie de los leones se llama Panthera leo, nombre que les puso Linneo a los leones en 1758 y que hoy en día sigue siendo el mismo. Otro descubrimiento importante fue realizado por el médico y botánico británico Jan Heinhus. Para ese entonces ya se había descrito el oxígeno como elemento químico. Él publicó sus observaciones en su obra titulada Experimentos sobre vegetales, descubriendo su gran poder para purificar el aire común a la luz del sol y de corromperlo a la sombra, el preámbulo del conocimiento de la fotosíntesis. Y, como ya les mencioné antes, fue en 1802 que surge la primera definición de biología, descrita por Lamarck.
El naturalista británico Charles Darwin introdujo en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, dos ideas revolucionarias: la evolución biológica, la cual está basada en ideas previas de otros investigadores, y la selección natural, mecanismo clave en su teoría evolutiva. Darwin llamó selección natural al efecto de la presión ambiental y de competencia entre especies por los recursos disponibles, siendo esta selección la fuerza que desencadena el cambio evolutivo y por tanto da origen a las distintas especies de seres vivos. En 1864, Louis Pasteur, químico y precursor de la microbiología, desmiente con sus experimentos y descubrimientos una teoría sostenida desde los tiempos de Aristóteles: la generación espontánea. Pasteur, junto a su colega Claude Bernard, descubrieron lo que hoy conocemos como pasteurización, el cual es un proceso térmico que es realizado en líquidos con la intención de controlar la aparición de agentes contaminantes como las bacterias, hongos u otros microorganismos. Este control lo realizan calentando dichos líquidos a temperaturas específicas. Pasteur, años más adelante, también desarrolló la vacuna contra la rabia. El fraile católico Gregor Mendel, precursor de la genética y conocido por las leyes de la herencia o leyes de Mendel, en 1865 usó un sistema simple para desarrollar un experimento que explicaría cómo evolucionan los rasgos en todos los seres vivos. Esto lo hizo a través de la siembra sistemática de guisantes o chícharos con diferentes características, como el color o su tipo de superficie. Al analizar sus resultados, Mendel propone 3 leyes. La primera ley, el principio de la uniformidad, por el que dice que 2 individuos que tienen la misma herencia, si se cruzan, los híbridos resultantes serán todos iguales. La segunda ley, el principio de segregación, explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Y en la tercera ley, el principio de la combinación independiente, es el resultado del estudio de Mendel, en donde siembra guisantes de un color y una rugosidad determinada en sus semillas. Sin embargo, se da cuenta que ambas características son independientes en la transmisión de la herencia. El biólogo alemán Walter Flemming descubrió que utilizando determinados colorantes podía teñir algunos organelos de las células, entre ellos un material en el núcleo celular. Como no se conocía hasta el momento, él lo llamó cromatina, por la palabra griega croma, que significa color. Flemming realizó muchos experimentos con muestras de tejido de las salamandras de fuego, que habitan en los bosques del norte de Europa. Luego de muchos experimentos y observaciones, encontró un patrón, pues las células periódicamente hacían una transición de una etapa de descanso a una etapa de actividad, la cual da como resultado un núcleo dividido en 2 y posteriormente a 2 células, cada una con su respectivo núcleo, proceso que denominó mitosis de la división celular. A principios del siglo XX, Arthur George Tansley, botánico inglés y uno de los pioneros de la ecología, introduce el término ecosistema. Esto en el año de 1935, en su publicación titulada El uso y abuso de los conceptos y términos de la vegetación, definiendo el ecosistema como una categoría en un sistema físico jerárquico desde el propio universo al átomo. Y el uso de este término ecosistema se fortaleció
con el avance de la tecnología en los años posteriores. Para la década de los 50, la cristalografía de Rosalind Franklin dio importantes pistas sobre la estructura del ADN, pues gracias a las imágenes obtenidas pudo describir con mayor detalle la densidad del ADN y además pudo establecer que sus moléculas se organizaban en forma helicoidal. Para 1950 había conseguido fotografiar la cara B del ADN, donde básicamente se observa la columna vertebral del ADN. La gran aportación de Franklin en ese momento no fue reconocida, pues James Watson y Francis Crick, junto con otros colegas, emplearon esas imágenes y parte de sus deducciones para publicar el artículo en 1953, donde se revela la estructura de doble hélice del ADN, trabajo por el que 10 años después fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Para iniciar el siglo XXI, el proyecto de investigación internacional Genoma Humano nació con el objetivo de determinar la secuencia de pares de bases que componen el ADN humano y con ello identificar y cartografiar todos los genes del genoma humano. Esta información permitiría descifrar el código genético para interpretar el funcionamiento, la regulación, la evolución y la variabilidad del ADN. Aunque este avance en el conocimiento ha generado controversias a diferentes niveles, por ejemplo, en lo ético, moral, sobre aspectos de legislación, en la industria y comercio, política e incluso religiosa. Sin embargo, los científicos han logrado secuenciar o conocer el orden de los 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas, guanina, citosina, adenina y timina, y estos avances han permitido investigar si la causa de ciertas patologías, como es el caso del cáncer o algunas enfermedades raras, podrían deberse a la presencia de cambios en su genoma. Por estas razones, hoy en día se conoce una amplia gama de disciplinas en torno al estudio de los seres vivos, la biología. Hola amigos, yo soy Tania Castañeda y estoy muy emocionada de continuar hablándote de la ciencia que estudia a los seres vivos. Así es, la biología. Ya pudimos conocer un poco de botánica, una de las categorías taxonómicas que fue el reino plantae, con sus conceptos científicos. Recuerda que plantar es vida. Ahora nos adentraremos al reino Animalia. En esta categoría taxonómica podemos clasificar a los animales. La rama de la biología encargada de estudiar a los animales es conocida como zoología. Gracias al sistema binomial de animales ha servido a muchos científicos para identificarlos a través del nombre. Por ejemplo, el género y la especie del hombre sabio, Homo sapiens. Sí, tanto tú como tu papá, tu mamita, yo y todos los seres humanos pertenecemos a la clase Mamalia. Una característica en particular es la que nos hace diferente a otros, porque presentamos glándulas mamarias que sirven para producir leche, en el caso de hembras. Para las crías también las tienen los delfines, el perro, el gato, el elefante. Pero eso es apenas el comienzo, no solo hay mamíferos, existen muchísimos. Algunos por mencionar, ¿te suenan los reptiles, anfibios o de las tantas especies nuevas que apenas están por descubrirse? Cada uno cuenta con características diferentes, pero que finalmente englobamos diciendo que son animales. ¿Qué tal ahora? ¿Pensar en un animal ya extinto? Ten muy presente esto último, pues ya sabemos que hay muchas especies en peligro de extinción. Algunas vivieron en épocas más antiguas,
Con todo esto, ¿ya estarás pensando en tu animal favorito? La zoología es tan amplia que en esta cápsula me gustaría que nos enfoquemos a las formas de vida, pasada por supuesto. Pero, ¿cómo es que podemos estudiar algo que ya no está en nuestra actualidad? Sin duda existen a través del estudio de los fósiles. Dentro de las ciencias naturales está la paleontología, la ciencia encargada de estudiar organismos de vida pasada. Siendo así, los paleontólogos han encontrado la evidencia más importante de la evolución de las especies, estas que sufrieron una transformación fósil, es decir, en el momento de morir su cuerpo comenzó a descomponerse y con el paso de muchos millones de años quedaron sus restos como huesos, dientes o incluso el registro de otros organismos como las hojas de las plantas, insectos en ámbar, que es la resina de los árboles, que se han preservado en buen estado. Veamos un ejemplo. Este pez al morir se hunde en el fondo del mar y los restos son cubiertos con capas de sedimentos. Las capas más bajas del sedimento se convierten en roca y los restos se solidifican en forma de fósiles. La roca se pliega y se erosiona. Los fósiles emergen a la superficie. Se conocen varios tipos de fósiles que, gracias a estos hallazgos, se han podido conocer cómo vivían y cómo ha sido el mundo cambiante. Algo muy conocido y usado por los biólogos, el término, además de la ya comentada evolución, es la selección natural, que ha sido la clave de lo que hoy existe, porque tenemos la certeza de que las especies se han ido adaptando a través del tiempo. Recuerda, el más apto es el que sobrevive. Hasta aquí llegamos con esta cápsula. Esperamos que nos sigas en nuestras redes sociales para que sigas pendiente en todas nuestras actividades que estaremos brindándote de manera gratuita. Colectivo Nanacayot y colectivos culturales comunitarios Ciudad de México 2021, agradecemos tu atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.